Buenas noches, bienvenidos a la clase número 10 de microondas. El día de hoy vamos a estar estudiando aquellos temas que son relativos a cómo dividimos la potencia de entrada de un dispositivo hacia otras fuentes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a irnos a colocar nuestras láminas de clase. Esta es la clase número 10 y tenemos entonces que, como les decía, nosotros nos toca hoy hablar de los divisores de potencia y los acopladores direccionales. Bueno, la primera cosa que tenemos que decir es que son dispositivos que son pasivos. La intención es que podamos dividir la potencia hacia varias cargas o inclusive a la inversa podemos combinar distintas fuentes para llevar esa potencia hacia un punto común. El número de puertos puede ser 3 o más. Y lo ideal, aunque vemos que hay algunas excepciones, como veremos en la clase de hoy, lo ideal sería que las redes fueran sin pérdida. ¿Okay? La potencia de entrada se puede ir por igual entre las salidas o puede ser de manera diferente para cada salida. Esos casos los estamos estudiando más adelante. Igualmente, no solamente es el tema de la amplitud, sino también la fase. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, un esquemita que más o menos nos muestra eso que yo acabo de decir. Por ejemplo, entonces tenemos aquí que en la figura de la izquierda, pues la potencia de entrada que tenemos acá, la estamos dividiendo entre dos partes, no necesariamente iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, un factor alfa para el enlace, digamos, en la salida de la izquierda, y para la salida de la derecha será 1 menos alfa. ¿Okay? La diferencia sí es que la raíz impera. En el lado de la derecha, pues tenemos la función opuesta, en el cual tenemos una potencia de entrada P2 y P3, ¿okay? Y esas las combinamos para llevar a una salida común. Todo esto. Hay varios parámetros que vamos a estudiar con más detalle cuando estudiamos acoplados direccionales, que son relativos a las relaciones de potencia entre los distintos puertos y que tienen esos nombres: acoplamiento, directividad, aislamiento y pérdida de inserción. No vale la pena que me detenga aquí con esto porque más adelante lo vamos a tener con más detalle. Ok, esta es la primera red que vamos a estudiar, la junta T. Esta es una red de 3 puertos. Okay. Tiene una entrada y 2 salidas. Puede haber muchas formas de implementar esto, pero por ejemplo, si se trata de un circuito pasivo y no contiene materiales anisotrópicos, entonces esta red debe ser recíproca y la matriz de dispersión debe ser simétrica, ¿okay? Por lo que ya hemos estudiado de otras clases. Idealmente, nos gustaría que la red fuera no disipativa y acoplada en todos los puertos. Sin embargo, es imposible satisfacer esa condición, todas esas condiciones simultáneamente. Así que vemos más adelante cómo nosotros podemos relajar algunas a favor de otras. Bueno, la primera cosa que tendríamos, si quisiéramos que todos los puertos estuvieran acoplados, entonces los elementos de la diagonal principal deberían ser 0, como los tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos entonces que los elementos de la diagonal principal son 0, si todos los puertos están acoplados. Entonces, tenemos la matriz de dispersión así, y además estamos diciendo que esa red debe ser recíproca. Por tanto, estos términos que son simétricos con respecto a la diagonal principal son idénticos. ¿Ah? Muy bien, hasta ahora, pues, digamos, estamos bien. Entonces, el asunto es, bueno, vamos a ver si la raíz sin pérdida tiene que satisfacer la condición unitaria, así que si multiplicamos S por su traspuesta conjugada, debería ser igual a la matriz de identidad. Así que sacando la cuenta, obtenemos pues este conjunto de ecuaciones. Ups, me fue la lámina. Déjame retroceder. Ajá. Ok. Decíamos entonces que eso nos conduce a un conjunto de 6 ecuaciones. ¿Ok? Estas que están aquí y las de abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, para poder satisfacer esas condiciones, tenemos la siguiente situación. Si vemos las de abajo,
vemos que para que eso se cumpla, al menos dos de los coeficientes de transferencia, por ejemplo, S13 y S23, deberían ser 0 y los demás pueden ser distintos de 0. ¿Ok? Si hacemos eso, entonces resulta que no se pueden cumplir las ecuaciones del primer grupo. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos lo que yo acabo de decir, que S13, que también es igual a S13 conjugado, ¿verdad? Porque es que, aunque S13 y S23 conjugado las vamos a hacer iguales a 0. Entonces, sucedería que si S13 es igual a 0, ¿ok? Este término, ves aquí, es 0. Y S23 es igual a 0, 0 más 0 no es igual a 1. ¿Okay? En las otras expresiones sí se cumpliría, pero por lo menos hay una expresión que no se cumple. Entonces, esta red no puede cumplir, digamos, esas condiciones que están acá. ¿Okay? Entonces, como dice acá, una red no puede ser al mismo tiempo, sin pérdida, recíproca y acoplada a todos los puertos. Y una manera entonces de poder lograr una realización física para esto es relajar alguna de estas tres exigencias. Y vamos a ir paso por paso con estas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si permitimos que la red no sea recíproca, ¿ok? Una posibilidad entonces ahora que la red estuviera constituida por elementos como la ferrita, entonces la red no es recíproca. Entonces tendríamos que S sub J no es igual a S sub JI. Así que entonces, ¿okay? Sí es posible satisfacer la condición de acoplamiento y no disipación. La única que no estamos cumpliendo, por supuesto, es la condición de reciprocidad y en consecuencia la de simetría. El dispositivo físico que cumple con esa condición se llama circulador. ¿Okay? Y como dice acá, basa su funcionamiento en materiales anisotrópicos como la ferrita. Ese dispositivo yo lo había mencionado en la asignatura de radiaciones, pero volvemos aquí con él porque ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la condición de acoplamiento, o sea, la diagonal principal son todos 0, ¿ok? Todos los puertos están acoplados. Pero ahora tenemos entonces que ese sub 2,1 y ese sub 1,2 no son iguales, que son diferentes. Igual que sucedería con ese sub 3,1 y ese sub 1,3 y ese sub 3,2 con ese sub 2,3 no son iguales. Entonces, bueno, aplicamos la condición unitaria y ahora tenemos 6 ecuaciones, pero resulta que, como les he dicho, ahora ya no tenemos elementos iguales, así que tenemos más grados de libertad para trabajar aquí. Entonces tenemos que ese sub 3,1 conjugado por ese sub 3,2 igual a 0, ese sub 2,1 conjugado por ese sub 2,3 igual a 0, ese sub 1,2 conjugado por ese sub 1,3 igual a 0, y la suma de los cuadrados de los otros igual a 1. ¿Okay? Bueno, no hay ningún problema porque, por ejemplo, si hacemos este sub 3,1 igual a 0, ¿okay? Para que ese sub 3,2 puede ser diferente de 0. ¿Okay? Entonces, no sucedería, pues, en este caso, que si ese sub 3,1 fuera igual a 0 y ese sub 3,2 es diferente de 0, sucedería que ese sub 3,2 debería ser igual a 1, en este caso. Esa es una posibilidad. ¿Okay? La otra podemos hacer ese sub 2,1 conjugado igual a 0 y ese sub 2,3 diferente de 0. Bueno, perfectamente se cumple la segunda ecuación acá y así con todo. ¿Okay? Entonces, todo depende de cómo elijamos los distintos componentes. Vamos a ver entonces que se nos presentan dos situaciones acá en esta elección. Dice, hay dos maneras de satisfacer esas ecuaciones. Asumir, por ejemplo, que ese sub 1,2 es igual a ese sub 2,3 igual a ese sub 3,1, que sean iguales a 0. O sea que no hay transferencia en los puertos en ese orden. ¿Ok? Pero que en el orden inverso, si hay, o sea, ese sub 2,1 igual a ese sub 3,2 igual a ese sub 1,3 iguales a 1 en módulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa matriz, ¿okay? Sería esta que está del lado izquierdo. ¿Okay? La otra alternativa es invertir los puertos, o sea, invertir, como llamamos, el sentido de circulación
de la potencia. Y eso correspondería a la red de la derecha. Entonces, fíjense la posición en que están los 1 y los 0 en estas ecuaciones, ¿ok? Y cómo las representamos aquí con una flecha que me dice, por ejemplo, en el lado izquierda, del 1 al 2, si hay transferencia, ¿okay? Del 1 al 2 si hay transferencia, del 2 al 3, ¿okay? Del 2 al 3 hay transferencia, y del 3 al 1 hay transferencia, ¿ok? Pero en la dirección opuesta no lo hay. Y aquí, pues, por supuesto, es la complementaria. ¿Okay? Digamos, con respecto a ese circuito que está ahí. Aquí tenemos un circulador real. ¿Okay? Ese creo que se lo mostró a ustedes en radiaciones, cuando ustedes cursaban radiaciones, creo que lo llevé al salón. ¿Okay? Así que ahí tenemos pues un circulador real. ¿Okay? Entonces fíjense que la flecha indica el sentido de circulación de este puerto a este puerto, sí, pero de este puerto a este no. ¿Okay? Y así siguiendo sentido de la flecha. Entonces, bueno, sigamos para adelante. Ok. La otra alternativa que nos podemos conseguir en esto es que solo 2 de los 3 puertos estén acoplados. ¿Okay? O sea, si asumimos que los puertos 1 y 2 están acoplados, pero el puerto 3 no esté acoplado, tendríamos una matriz como esta que está aquí. Fíjense que ahora tengo un S sub 3,3 que no es 0, pues. Okay, tengo un valor S sub 3,3 que no es 0. Entonces, aplicando la condición unitaria, pues tenemos todo este conjunto de ecuaciones y vemos que en el puerto 3 hay reflexión total. ¿Okay? S sub 3,3 produce una reflexión total. O sea que eso correspondería a un circuito abierto, por ejemplo. ¿Okay? Entonces dice, como se muestra en el libro, esta realidad corresponde a 2 redes totalmente separadas. Una es una línea acoplada de 2 puertos, ¿ok? Que sería, digamos, esta matriz que está aquí arriba. Tengo estos 2 puertos acoplados y ese es 1, 2 y ese es 2, 1 son iguales. Un pedazo de cable, como bien dice. ¿Ok? Es una línea acoplada de 2 puertos. Y la otra es una línea totalmente desacoplada de un solo puerto. Sería un circuito abierto o un cortocircuito para los fines que tenemos acá. Muy bien. La última forma de resolver la situación de que se cumplan las distintas condiciones es permitir que la red sí tenga pérdida. Y ese caso lo vamos a ver en unas láminas posteriores con lo que llamamos el divisor resistivo. ¿Okay? Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos dejarlo por un momento el divisor resistivo. Ok, ahora ya estudiamos redes de 3 puertos, vamos a estudiar redes de 4 puertos. Esas redes de 4 puertos son lo que llamamos los acopladores direccionales. Entonces vamos a escribir la matriz de dispersión es una red sin pérdida, recíproca y acoplada a todos los puertos. Esto sí cumple, digamos, las 3 condiciones: es sin pérdida, es recíproca y acoplada a todos los puertos. ¿Okay? Por tanto, entonces, como vemos, la diagonal principal son puros ceros, ¿verdad? Puros ceros en la diagonal principal y los elementos simétricos son iguales, ¿okay? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la condición unitaria a esta red, ¿okay? Y como decimos que la red sin pérdida debe cumplirse la condición unitaria. Así que entonces tenemos que multiplicar S por ese conjugado traspuesta y igualarlo a la matriz de identidad. Y eso nos produce un total de 10 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, si manipulamos estas ecuaciones, finalmente obtenemos algunas condiciones importantes acá. Por ejemplo, tenemos una condición que me dice que S sub 1,4 conjugado por la diferencia de S sub 1,3 conjugado menos S sub 2,4 perdón, el módulo de S sub 1,3 al cuadrado menos módulo de S sub 2,4 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y tenemos una parecida que es S sub 2,3 por módulo de S sub 1,2 al cuadrado menos módulo de S sub 3,4 al cuadrado igual a 0. Y hay varias posibilidades. Una manera de satisfacer esa condición es hacer que los términos que estén fuera del paréntesis sean igual a 0. O la otra es que los términos que estén dentro sean iguales para que se anulen. ¿Okay?
Entonces, bueno, veamos, una manera de satisfacer estas condiciones es hacer cero los dos coeficientes de la izquierda. ¿Okay? Por ejemplo, entonces vamos a hacer cero, ese es 1, 4 y ese es 2, 3. Y eso produce un dispositivo que es el acoplador direccional. Sustituyendo el resto de las ecuaciones, nos quedan pues estas 4 ecuaciones que están acá. Esas 4 ecuaciones, nosotros tenemos que, finalmente, pues, manipulando todo esto, encontramos que ese sub 1, 3 va a ser igual, en módulo, va a ser igual a ese sub 2, 4, lo cual también de una vez ya satisface la primera ecuación aquí, hacer este término igual a 0, y ese sub 1, 2 va a ser igual a ese sub 3, 4 en módulo, por tanto también se satisface la segunda de estas ecuaciones. Entonces ya con esto podemos mostrar que la red es efectivamente una red sin pérdida, ¿okay? Satisface la condición unitaria. La única cosa es que hemos establecido una condición sobre los módulos, pero no tenemos ninguna condición sobre las fases hasta ahora. Así que podemos considerar que las salidas pueden tener un desfase. De hecho, debemos esperar que haya un desfase porque cuando yo me muevo a lo largo de una línea de transmisión ocurre un desfasaje. Y en esa red, obviamente, está hecha por líneas de transmisión. Así que podemos considerar que hay un desfasaje. Por ejemplo, podemos considerar que ese es 1, 2 y ese es 3, 4 sean iguales a una cierta magnitud alfa sin desfasaje. O sea, la salida por esos puertos no va a tener desfasaje. Pero vamos a considerar que ese es 1, 3 será igual a una cantidad diferente beta con un desfasaje zeta, ¿okay? O sea, eso va a ser a la j zeta en la salida 3 entrando por el puerto 1. Y ese sub 2, 4 vamos a considerar que tiene el mismo módulo pero con un ángulo distinto. ¿Okay? Los coeficientes alfa y beta son reales y los ángulos zeta y phi son unas constantes que había que determinar más adelante. ¿Okay? Como dice acá, en realidad solamente podemos escoger una de ellas arbitrariamente y la otra queda determinada automáticamente. Bueno, hacemos la multiplicación matricial de las filas 2 y 3 y tenemos entonces esta relación que me dice que ese es 1, 2 conjugado por ese es 1, 3 más ese es 2, 4 conjugado por ese 3, 4 igual a 0. Entonces, debido a los valores que nosotros tenemos acá, ese es 1, 2 era alfa, ese es 1, 3 era beta en módulo, ese es 2, 4 es beta también en módulo y ese es 3, 4 es alfa, o sea, los coeficientes en amplitud de estos dos sumandos son iguales, lo que nos queda entonces es hallar la fase. Bueno, una de las cosas que para que esto sea igual a 0, entonces tiene que ser que la diferencia entre los dos sumandos tiene que ser un número entero de ese pi. ¿Ok? Perdón, pi más un número debe ser 2pi. ¿Ok? Entonces, pues eso establece una relación entre la fase zeta y phi. Por tanto, si yo escojo zeta, pues automáticamente determino phi. ¿Ok? Son distintas situaciones que se nos pueden presentar allí. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de esto, por ejemplo, hay dos casos particulares que podemos tener allí. Un caso es que podemos hacer que alfa fuera igual a phi. En este caso tiene que ser igual a pi medio, porque su suma tiene que ser pi o más un número de vueltas a la circunferencia. Esto nos produce lo que denominamos un acoplador simétrico. ¿Okay? El acoplador simétrico, entonces, tienen el mismo desfasaje zeta y phi, y su matriz de dispersión, pues, es la que tenemos acá. Okay, obviamente, la diagonal principal 0, porque está acoplado. En uno de los puertos yo entrego una cantidad alfa y en el otro entrego beta, que de manera que alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que cumplir la unidad, o sea, lo que sale tiene que, esto se me fue, ¿para dónde lo? Ok, tiene que sumar 1, ¿ok? De manera que lo que entre por un puerto se sale por esos dos puertos y no se pierde nada porque la red es sin pérdida. Vean ustedes que además hay un término cero, o sea que hay un puerto
que no está, cuando no le estoy entregando nada. ¿Okay? Entonces, entro, por ejemplo, por el puerto 1 y salgo por el 2 y el 3, pero no salgo por el 4. ¿Okay? Por ejemplo. ¿Okay? Igual con las demás relaciones. Fíjense que aquí hay un desfasaje de pi medio entre las salidas por el puerto 2 y el puerto 3. El otro tipo de acoplador es lo que llamamos el acoplador antisimétrico. El acoplador antisimétrico, entonces, en este caso yo hago, por ejemplo, si t igual a 0, entonces automáticamente me establece que phi tiene que ser igual a pi. La matriz de dispersión, los términos, la salida entre dos puertos consecutivos, ¿okay? Será 0 grados, como ustedes ven aquí, entre los puertos 2 y 3, ¿ok? O 180 grados entre el puerto 1 y el 4 acá, ¿ok? Entonces, bueno, como decimos aquí, alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, lo cual solamente deja un grado de libertad para el diseño de este acoplador, que son esas configuraciones que hemos estudiado, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo representamos estos dispositivos. Esto nuevamente es la forma como se les representa a estos dispositivos. Entonces, tenemos 4 puertos que denominamos 1, 2, 3 y 4, y ustedes verán que les hemos puesto unos nombres por la forma típica de utilización de estos dispositivos. Normalmente, el puerto 1 es mi entrada de señal, ¿ok? O sea, el puerto 1 es input. Por aquí metemos señal. Esa señal puede salir por los puertos 2 y 3, ¿okay? Como hemos visto anteriormente. Uno de estos puertos se llama el puerto directo, ¿okay? Through, puerto directo, y el otro el puerto acoplado. Y como decíamos antes, la energía se reparte entre esos puertos en la misma proporción o en proporciones distintas, no hay ningún problema. ¿Okay? Porque todo depende del alfa y del beta que hemos mencionado anteriormente. Y hay un puerto que llamamos el puerto aislado. ¿Okay? Puerto aislado que correspondería a ese 0 que teníamos en la matriz de dispersión. De manera que entonces, por ahí no debería salir nada, por el puerto 4. ¿Okay? La representación de arriba pues, es muy típica porque es muy visual de en qué dirección fluye la energía. ¿Okay? Pero también es posible que se consigan en la práctica una representación como la que está en la de abajo, con el mismo significado de lo que está ahí arriba, pero en lugar de tener una flecha, tiene como una cruz, indicando pues que la señal fluye, inclusive puede fluir, digamos, en las dos direcciones. O sea, si ustedes lo vieron, esos puertos se comportan de manera recíproca, pues, que por tanto la matriz asimétrica en ellos. Bueno, okay. Entonces ahora sí vamos a entrar en detalle sobre esto. Existen 4 parámetros básicos que caracterizan a este tipo de dispositivos. Una que se denomina el acoplamiento, otra lo que es la directividad, otra lo que es el aislamiento y otro que es la pérdida de inserción. Y para poder escribirlo, vamos a volver sobre la figura anterior. ¿Okay? Pero la vamos a incluir aquí. ¿Okay? O sea, aquí tenemos la misma figura, pero para poder describir entonces qué es cada uno de esos términos. Fíjense, si yo introduzco una potencia P1 en el puerto de entrada, ¿okay? Y observo la potencia que sale por el puerto 3, la relación de P1 a P3 es lo que denominamos el factor de acoplamiento de este dispositivo. Y si lo relacionamos con la matriz de dispersión, eso corresponde a menos 20 logaritmos de beta, el término beta, que es el que me relacionaba el puerto 1 con el puerto 3. La directividad. Okay. La directividad me relaciona al puerto 3 con el puerto 4. Okay. Estamos asumiendo que ahora estamos metiendo energía por el puerto 3 y estamos observando que está saliendo por el puerto 4. Esa cantidad, ¿okay? La relación P3 entre P4, que está indicada aquí, corresponde al cociente de beta entre S1 y 4.
Y, y eso le denominamos la directividad. La intención de esto es justamente de que nosotros podamos saber qué tan bueno es el dispositivo en la discriminación de las energías que van en una dirección o en la dirección opuesta, porque este dispositivo, como ustedes ven, tiene características direccionales. Es decir, la salida depende en el sentido en que fluye la energía en las otras redes. La aislación representa la potencia, la relación de potencia entre lo que yo meto al puerto 1 y lo que sale del puerto 4. ¿Okay? O sea, vale menos 20 logaritmos de S1, 4. Idealmente, la aislación debería ser infinita, porque P4 debería ser 0. ¿Okay? Si yo digo P1, entonces P4 se debería, estoy dividiendo por 0, eso se va para el infinito. O sea que idealmente eso debería estar completamente aislado. En la práctica los números no son así. Después hablamos un poco de los números. La otra cosa es la pérdida de inserción. Estamos inyectando potencia por el puerto 1 y está saliendo por el puerto directo. ¿Okay? Entonces, allí hay una cierta cantidad de potencia que se pierde. De hecho, que correspondería, en cierta manera, al coeficiente A, que tenemos por allá. Entonces, tenemos aquí, esto va a ser igual a menos 20 veces el logaritmo S sub 1, 2. Esa pérdida de inserción, que le damos el nombre de L, normalmente, pues, es una cantidad que es pequeña en muchas redes, en acopladores prácticos, a menos que, obviamente, que dividamos por igual la energía entre los dos. Y adicionalmente tiene que cumplir que la aislación I es igual a D más C. Bueno, sale de las expresiones anteriores. Muchas veces estos dispositivos se utilizan para tomar una muestra de la señal que viaja en una guía principal. Tomamos una pequeña muestra y la llevamos hacia una guía secundaria en la cual hay un dispositivo de medida. Por ejemplo, la intención es que nosotros podamos medir, tomar una muestra de la potencia incidente que sale de un transmisor hacia la antena, tomamos una muestra chiquita para que no consumamos mucha potencia de la que va hacia la antena. ¿Okay? Valores típicos que podemos tener, el factor de acoplamiento, pues típica en un dispositivo es 10 dB, 20 dB. Si yo conozco cuánto vale el acoplamiento, si yo mido la potencia en la guía acoplada, en la guía 3, ¿okay? Si el puerto 3 yo tengo un medidor de potencia, yo conozco el acoplamiento, puedo decir cuánta potencia está entrando en el puerto 1, ¿okay? La potencia que sale del transmisor. De la misma manera, yo puedo, digamos, ver de toda la potencia que está entrando en el puerto 1, cuánto sigue por el puerto directo. En un acoplador como el que yo acabo de escribir, probablemente la pérdida de inserción está del orden de 0,4 o 0,5 dB. O sea, lo que se pierde es muy poco en ir del puerto 1 al puerto 2 en ese tipo de acoplador como el que yo estoy escribiendo. ¿Okay? Y la aislación, bueno, normalmente, la directividad. La directividad de estos dispositivos está en el orden de 40 decibeles, más o menos. No es infinita, que sería lo ideal, pero está como el orden de 40 decibeles. Y si nosotros le sumamos con esto, el factor de acoplamiento, obviamente que tenemos una aislación está del orden de 50 o 60 dB. Eso es un acoplador típico que tenemos en un laboratorio. Bueno, ustedes mismos en la práctica de laboratorio sí que la podemos hacer. Van a tener un acoplador más o menos con esos valores de factor de acoplamiento, directividad y todo esto. Esos son, digamos, dispositivos que en microondas, pero también hay otros dispositivos que trabajan por igual en frecuencias más bajas. Déjenme ver qué tengo por aquí para mostrar. Okay. Este dispositivo que yo tengo en mi casa,
junto con mi transmisor de radio para colocar esto a la antena, ¿verdad? Tiene adentro un acoplador direccional de banda ancha que permite trabajar en todas las bandas de radioaficionado, o sea, en la banda de HF, ¿okay? Y él internamente pues toma una muestra de la señal que viaja del transmisor hacia la antena, ¿okay? De este lado ustedes van a ver aquí, no sé si se lo voy a ver, que aquí dice, aquí dice transmisor, aquí, y aquí abajo dice antena. ¿Okay? No sé si lo acerco más. Okay. Ahí se ve, para que está agarrando el fondo de el cielo estrellado del fondo. Ok, ¿qué es lo que sucede con este dispositivo? Él mide la potencia que va del transmisor hacia la antena. ¿Okay? De hecho, separa las dos componentes, la que va del transmisor a la antena y la antena de vuelta, la onda reflejada. Y entonces, aquí tenemos una perilla que dice forward y reverse. ¿Okay? Si yo con esta perilla puedo indicar cuál es la potencia que yo quiero medir. ¿Okay? Y tengo, por supuesto, un dial. Aquí tengo una escala para seleccionar lo que yo quiero. ¿Okay? O sea, puedo medir escala de 10 vatios, 100 vatios, 1000 vatios. Y yo leo aquí directamente la potencia de RF. ¿Okay? ¿Se alcanza a leer ahí? ¿Okay? Entonces dice RF watts, potencia de RF. Entonces él puede medir en forma direccional la potencia que va del transmisor a la antena y viceversa, la que devuelve la antena hacia el transmisor. O sea, podemos ver tanto la onda incidente como la reflejada. Parece que los reflejos de mi anteojo hacen que el sistema, digamos que la grabación salga una foto rara. Bueno, así que vamos para adelante. Ok, vamos a ver los acopladores híbridos. Los acopladores híbridos son un caso particular de acopladores direccionales. En este caso, alfa igual a beta igual a 1 sobre raíz de 2. Es decir, que la potencia se divide por igual en los dos puertos. Ok, y por supuesto, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, dependiendo de los valores de ángulo, pues tenemos dos soluciones. De hecho, aquí dice, hay dos casos de híbrido que difieren, obviamente, es en las constantes de fase. El primero de ellos lo que llamamos el híbrido de cuadratura. El híbrido de cuadratura tiene un desfasaje de 90 grados entre los puertos 2 y 3. ¿Okay? Es decir, que es el caso que habíamos visto anteriormente de zeta igual phi igual a pi medio. Y entonces, la alimentación se hace en el puerto 1. Y como alfa y beta son iguales, entonces me queda 1 sobre raíz de 2 por esta matriz que está acá. Ustedes ven que este puerto tiene 1 y el de al lado tiene J, para indicar justamente esa diferencia de 90 grados entre los puertos 2 y 3. Ok. Ya, aquí me faltó. Ajá, hay uno que se me ha escapado. El otro híbrido que tenemos acá es el llamado híbrido de T mágica o simplemente T mágica. Y otro que también tiene un comportamiento similar es el rat race. Esto lo estudiaremos más adelante con detalle, pero en particular lo que quiero decir es que ahora hay un desfasaje de 180 grados entre los puertos 2 y 3 cuando se alimentan desde el puerto 4. Cuando se alimentan desde el puerto 1 no hay desfasaje. ¿Okay? Así, fíjense, en la fila 1 y la columna 1 todos son 1 que están acá, pero en la fila 4 y en la columna 4, vean que los términos son menos 1. Que cuando yo alimento esto desde el puerto 4, uno de los puertos está en fase y el otro está en contrafase. Y eso tiene unas aplicaciones prácticas bien importantes que vamos a discutir después. Okay. Aquí tienen ustedes algunos dibujitos que muestran algunas implementaciones de estas cosas. Los que están arriba son implementaciones de junta en el plano E. Okay. Esta que está aquí, la junta está ocurriendo en el plano E. Recordarán ustedes que en una guía de onda rectangular el campo eléctrico es vertical
¿ok? Obviamente, lejos de las discontinuidades. Entonces hemos colocado una guía secundaria perpendicularmente a la guía, justamente donde está en las líneas de campo eléctrico. Y eso ocasiona, pues, que la distribución del campo eléctrico sea como la que ustedes ven acá. Fíjense que en esta línea la señal está entrando, el campo eléctrico está entrando por acá. Estamos asumiendo el modo dominante en todos los casos. ¿Okay? El campo eléctrico es horizontal, está entrando verticalmente por este guía y cuando llega aquí se separa en dos partes iguales en módulo. ¿Okay? Pero resulta que este lado, ven que la flecha va hacia abajo, ¿ok? Y en tanto que en este lado la flecha va hacia arriba, o sea que hay un desfasaje de 180 grados entre las señales que salen en los puertos. Aunque el módulo es igual, hay un desfasaje de 180 grados. En cambio que si yo entro por el plano H, ¿okay? Recuerden, en el modo dominante, el campo magnético está en el lado ancho, que es horizontal. Entonces, lo que sucede es que la energía que entra por este lado sale con la misma fase por los dos lados. ¿Okay? Tenemos dos implementaciones, tienen el mismo módulo y la misma fase, las salidas que tenemos en estos puertos. Y la que está aquí abajo es una implementación planar, por ejemplo, en este caso utilizamos una microstrip, ¿ok? Igualmente también es una salida en T. ¿Okay? Entonces la entrada por aquí se divide en dos partes iguales para los puertos que están ahí indicados. Ok, si yo quiero tratar de hacer un modelo para esto, pudiera considerar que la unión T, pues simplemente va a ser una interconexión de dos líneas en paralelo y que eso es la entrada hacia una tercera línea. Aquí en este caso estamos considerando que las líneas tienen impedancias características distintas. ¿Okay? Esta tiene impedancia Z1, esta tiene impedancia Z2. Y aquí tengo un elemento reactivo, que se acordarán cuando vimos varias clases anteriores, que a veces sucede en una interconexión de líneas, que tenemos energía almacenada y eso lo podemos representar circuitalmente por un elemento reactivo. Así que entonces este elemento reactivo que estaría tomando cuenta de la energía almacenada justamente en esa unión, porque ahí se generan modos de alto orden que son los que almacenan energía. Entonces, la admitancia total vista desde el lado de la izquierda, que tiene impedancia característica Z0, aquí nosotros vamos a ver una admitancia que sería el paralelo del término reactivo puro que tenemos acá, más la impedancia que ponen estas líneas. Asumimos que las líneas son infinitas y que lo único que yo vería pues sería su impedancia característica. Entonces haría el paralelo de las tres líneas con el elemento reactivo. Y lo ideal sería que esto coincidiera con la admitancia de la red de la izquierda para que estuviera acoplado. ¿Okay? No siempre es así. Pero bueno, el análisis va por ese lado. Parte de las cosas que vamos a ver más adelante es cómo nosotros podemos escoger estas impedancias Z1, Z2 y esto, de manera que se cumpla esta condición. Ok. Estamos pendientes con lo del divisor resistivo. ¿Okay? Yo les había dicho anteriormente que una alternativa para una unión T que fuera acoplada en todos los puertos y que fuera simétrica es que tuviera pérdida. Y es justamente esa red que tenemos acá, el divisor resistivo. Tiene la propiedad de que es simétrico y tiene todos sus puertos acoplados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una disipación de energía en unas resistencias que están ahí. ¿Okay? Entonces, aquí tienes un tipo de red de este estilo. ¿Okay? La matriz de dispersión vale un medio de 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Okay? Veamos efectivamente que eso es así. Supongamos que las líneas 2 y 3 estén acopladas, o sea que no hay onda reflejada. Entonces, lo que yo voy a ver aquí a la entrada es Z0. Veamos el lado de la izquierda. ¿Okay? Tengo Z0 acá. Si le sumo
Z0 tercios, entonces esto va a ser 4 tercios de Z0. ¿Ok? Como la otra línea es igual, entonces yo tendría dos líneas de 4 tercios de Z0 en paralelo, me produciría entonces la mitad de esto, que sería entonces 2 tercios de Z0. Y si ahora yo le sumo el elemento serie Z0 tercio, eso me da 1. ¿Okay? Así que entonces tengo 2 tercios más 1 tercio, es 3 tercios, se acabará 1. Así que visto desde la entrada, esta red está acoplada. ¿Okay? O sea, la impedancia de entrada, Zin, es igual a Z0. Entonces, el puerto de entrada está acoplado si los otros dos puertos están acoplados. Ventaja de esta red es que es de banda ancha, ¿okay? O sea que puedo operar en una banda de frecuencia bastante grande, porque no tiene ningún elemento que dependa de frecuencia. Cuando se trabaja con frecuencias de microondas, sí hay que tener cuidado al diseñar el circuito, de manera que no aparezcan capacitancias parásitas por el medio, que van a hacer entonces que ahora sí hay elementos reactivos y ya entonces el ancho de banda se nos complica. ¿Okay? Pero en términos generales puede ser así. Nosotros muchas veces tenemos este tipo de red resistiva y que es de banda ancha, por ejemplo, en algunas aplicaciones donde nos interesa que la salida de un generador tenga dos salidas exactamente iguales por los dos lados y que tengan el mismo desfasaje, ¿okay? Las señalidades van a tener el mismo desfasaje, la misma amplitud, cada una de estas, y van a tener banda ancha. Cuando nosotros vimos el semestre pasado en radiaciones, vimos el laboratorio de antenas de Brasil, yo les mostraba que la salida de los generadores de referencia se repartía por igual con un dispositivo como este, ¿okay? Para poder llevar la señal de salida hacia el transmisor que iba a alimentar la antena con la que vamos a alimentar el resto del sistema, y la otra salida se llevaba hacia un mezclador con el que tomábamos la señal captada por las antenas para luego llevarla al analizador de redes. La idea era que las señales que se estaban llevando hacia estos mezcladores eran, guardaban las mismas relaciones de amplitud y de fase. Y además el circuito era de banda ancha, porque ese analizador de redes podemos ponerlo con un generador de barrido, de manera que podemos barrer en una banda de frecuencia que nosotros queramos, y no quisiéramos pues que el instrumento que tenemos acá afectara a nuestras mediciones porque tenga una respuesta de frecuencia que limite el resto del circuito. Bueno, el siguiente dispositivo es divisor de potencia Wilkinson. Uy, me estoy tardando mucho con esto. El divisor de potencia Wilkinson es un caso también de una red con pérdida que permite la aislación entre los puertos de salida. De hecho, en realidad, la función de la resistencia que está allí es poder eliminar las señales reflejadas entre estos puertos. O sea, si una señal tratara de ir de entre uno de los puertos de salida hacia el otro, la señal se disiparía en la resistencia que está acá. ¿Okay? Dice, aunque la relación de división puede ser cualquiera, en el libro de Posar se considera el primer caso de igual división, que es el que nosotros vamos a estar estudiando acá. Y la implementación se puede hacer en forma de microlínea o un stripline. Aquí tenemos entonces la red. Fíjense que hay un cambio de impedancia. De hecho, tenemos unos transformadores lambda cuarto allí. ¿Okay? Así que la señal que viene de puerto de entrada con una impedancia Z0 pasa por un trozo de línea que es un transformador lambda cuarto y que tiene una impedancia característica igual a raíz de 2 Z0. ¿Con qué intención? Con la intención de que el valor de esta Z0 que yo tengo aquí a la entrada me aparezca aquí a la entrada como 2 veces Z0. Y al quedar en paralelo con 2 veces Z0 que viene de este lado, al final el paralelo da Z0 y la red está acoplada. ¿Okay? Esa es la razón por la que tenemos ese transformador lambda cuarto
con ese valor que está allí. Y entre las dos líneas tengo una resistencia de valor 2Z0. Para el análisis, yo no me voy a detener mucho con el análisis porque lo pueden ver en el libro, y si no, esta clase va a ser muy larga. Pero lo que se hace es que se lleva, se reduce todo el circuito a dos circuitos por separado, ¿ok? Los cuales son alimentados por fuentes simétricas y antisimétricas. Y esta técnica se va a utilizar también más adelante en otros circuitos. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Las redes que nosotros hemos mencionado anteriormente, pues tengo aquí el transformador lambda cuarto con una impedancia característica Z, que no es la impedancia de entrada, ¿ok? Y la resistencia esa que tenemos allá la vamos a dividir en dos partes, o sea, R pequeña medio y R pequeña medio. Y vamos a alimentar estos puertos con generadores B sub G2 y B sub G3 acá. ¿Okay? Aquí estaría el B sub G1 de este puerto, pero realmente lo que me interesa es ver la impedancia de entrada. La idea es que vamos a considerar dos casos con esto. Un caso es que B sub G2 sea igual a B sub G3. Y el otro caso es que B sub G2 sea igual a menos B sub G3. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros sumemos esto, vamos a encontrarnos que de un lado vamos a tener un generador que será la suma de los dos, ¿verdad? Y en el otro que va a ser la diferencia. Y si son iguales, que esa diferencia va a ser nula. O sea que aquí nosotros no vamos a tener generador de este lado en la suma, ¿ok? Que sería simplemente lo que estoy acoplando este puerto, estoy acoplando el puerto 3, pero no tengo ningún generador allí, tengo nada más un puerto acoplado y estoy inyectando una señal en el puerto 2 y quiero ver qué es lo que está saliendo por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, es que se consideran los dos casos por separado. El primer caso, que estos dos generadores sean iguales. Entonces, si los dos generadores son iguales, lo que va a suceder es que la tensión en este punto y en este punto son iguales. Y por tanto, por aquí no va a circular corriente. Así que podemos ignorar completamente esta resistencia que está acá. Okay. Entonces, en el puerto que está aquí, lo que va a quedar como impedancia de carga es este 1, pero con su generador. ¿Okay? Y en este va a ser este 1 con su generador. Esas señales se mueven a lo largo del transformador lambda cuarto y van a llegar aquí. Como yo les decía, si el valor de esta Z era raíz de 2 veces Z0, entonces lo que iba a suceder era que el valor que está aquí va a ser el cuadrado de esto dividido por el valor que está acá. Entonces al final me queda 2 veces la impedancia que hay de este punto, que sería 2. Entonces, porque si esto vale 1, aquí quedaría 2. Y también 2 de este lado. El paralelo de ellos da 1. ¿Okay? Y de este lado yo tengo que este punto y este punto están en el mismo potencial. Las redes son iguales. Así que entonces aquí me va a quedar este 2 en paralelo con este 2 me da 1. Y por tanto, entonces la impedancia de carga que tendría este puerto sería 1 y estaría viendo hacia allá 1, por tanto el puerto estaría acoplado. En la otra situación que veremos, si esto es igual a menos esto, lo que va a suceder es que aquí va a haber una circulación de corriente y este punto va a ser a potencial 0. O sea que este punto lo podemos llevar a tierra y podemos considerar dos líneas por separado que están terminadas en tierra, ¿verdad? En este punto. Entonces, igualmente, creo que eso lo tengo en la lámina siguiente. Okay. Bueno, aquí están las dos situaciones que estoy exponiendo. Una lo llamamos el modo impar y el modo par. El modo impar es cuando B sub 2, B sub G2 igual a B sub 3, igual a 2 veces B sub 0, una tensión de alimentación del generador que estaría yo poniendo en ese puerto. El otro modo, el modo impar, que B sub G2 igual a menos B sub G3 igual a 2 B sub 0.
que hacemos es que la superposición de estos nodos va a producir una excitación en B, con un generador B sub G2 que va a ser igual a 4 veces B sub 0 y B sub G3 que va a ser 0, porque como tienen signo opuesto se cancela. ¿Okay? Y de ahí se pueden hallar los parámetros de dispersión. Como dice aquí, los pasos se hallan en el libro de texto, no me voy a detener mucho con esto. Aquí están los resultados de SS11, SS22, SS33, SS12, SS21, SS13, SS31 y SS23 y SS32. ¿Okay? Y entonces, ¿no? Ajá. Lo que más me interesa en este momento es ahorita observar la respuesta de frecuencia de esto. Bueno, dice que debido a que las líneas de transmisión solamente van a ser lambda cuarto a una sola frecuencia, cuando nosotros nos movemos de la frecuencia central, ¿verdad? Ya la línea no va a tener una longitud lambda cuarto y en consecuencia ya los cuartos no van a estar perfectamente acoplados ni ninguna de esas otras cosas que están ahí. Bueno, entonces vamos a observar la respuesta de este divisor de potencia Wilkinson. ¿Okay? La primera cosa que vamos a observar es que la transferencia de potencia del puerto 1 al puerto 2, que también sería igual al puerto 1 al puerto 3, porque esa parte sí es igualita. ¿Okay? Esto es 3 dB. ¿Okay? Esto que está aquí, se mantiene casi constante esa relación de 3 dB aquí. Por otra parte, el coeficiente de reflexión SS11, obviamente en dB, obviamente se va para el infinito. Se supone que el puerto debería estar acoplado, entonces el logaritmo de 0 es menos infinito. Por tanto, esto se veía ahí para allá abajo, SS11 a la frecuencia de diseño. Pero cuando nosotros nos movemos de ahí, sí empieza a subir el coeficiente de reflexión y puede alcanzar valores como vemos aquí en el dibujo del orden de 12, 13 dB a 1,5 veces la frecuencia central. ¿Okay? O sea, con un ancho de banda del 50% hacia arriba hacia abajo, pues alcanza un valor más o menos que aquí de unos 12, 13 dB. Y lo mismo también pasa con ese SU23. ¿Okay? O sea, el acoplamiento, idealmente no debería haber señal del puerto 2 al puerto 3. Eso debería estar aquí en menos infinito. Pero si nos alejamos de la frecuencia, ¿verdad? Comienza a haber señal hacia los lados. Sin embargo, pues, como ustedes pueden ver aquí, hay una zona en la cual podemos considerar que esos números son bastante pequeños, ¿okay? O sea que hay una buena aislación entre los puertos 2 y 3 y que prácticamente la transferencia se mantiene en 3 dB en toda esa banda. Decae un poquito, ustedes pueden ver hacia los extremos. Acá. Bueno, si en lugar de tener 2 puertos tenemos más, bueno, entonces los conceptos que tenemos aquí se extienden a todos esos puntos. ¿Okay? Muchas de estas implementaciones se logran con líneas planares o microlíneas, ¿okay? En lugar de con guías de onda. Es extremadamente difícil hacerlo con guías de onda ya cuando el número de puertos es muy grande. Pero se pueden lograr con microlíneas un número de puertos que uno desee. Okay. Esta que está aquí, por ejemplo, una implementación práctica, este es un divisor de potencia de 4 salidas. Okay. Este es el puerto de entrada y tenemos 4 salidas acá. Y de hecho, son 4 salidas. Esto está implementado con divisores de potencia Wilkinson. O sea que al final, las salidas que tenemos acá, entonces van a ser de 6 dB por debajo de la entrada, que está aquí, o sea, se dividen en 4 partes iguales, ¿verdad? La salida está a 6 dB por debajo de la entrada. Aquí tengo un divisor Wilkinson, y aquí tengo otro, y aquí tengo el otro. ¿Okay? Entonces, como habíamos visto anteriormente, aquí tenemos las famosas líneas de lambda cuarto, a la frecuencia central de esto, ¿verdad? Y tenemos los resistores que hacen el aislamiento, que están hechos con montaje superficial. Son resistores de montaje superficial para poder trabajar en frecuencias muy altas.
¿Okay? Acoplados direccionales implementados en guías de onda. Bueno, aquí ya voy a ir un poquito más hacia cosas que no vamos a conseguir en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio vamos a tener unos acoplados direccionales hechos con guías de onda. Entonces vamos a ver un poco cómo se logra una implementación de un acoplado direccional con guías de onda. ¿Okay? La primera cuestión, obviamente, es decir que estos acopladores se basan en dos guías de onda separadas. ¿Okay? Vamos a tener dos guías de onda separadas y entre ellas hay una comunicación. En algunos casos, esa comunicación se logra con un agujero y en otro con un conjunto de agujeros. ¿Okay? Entonces, los acopladores se basan en su funcionamiento en el uso a su vez de dos ondas separadas, ondas componentes, en la guía secundaria. En la guía secundaria, tenemos la guía principal y encima tenemos la guía secundaria, vamos a tener dos ondas componentes y esas componentes se van a sumar en amplitud y fase. La idea es que hacia lo que denominamos el puerto acoplado, las señales se deben sumar en fase y en el puerto aislado, las señales se deben sumar en contrafase para restarse. Lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, en caso de guías de onda, esto se logra acoplándolas por medio de un pequeño agujero en la pared, o en otro caso por múltiples agujeros. Ok, veamos por ejemplo entonces el caso que tenemos acá. Esto se llama beat the hole, ¿okay? El agujero de aislación que tenemos acá. Tenemos dos implementaciones. La que está aquí arriba, las líneas son paralelas y tenemos un agujero pero que no está en el centro de la guía de onda, sino que está desplazada a una cierta distancia S de la pared. S no es igual a A medio, ¿okay? Es un valor separado de eso. Lo que va a suceder ahí es que al hacerlo de esta manera, en la guía de arriba se van a inducir señales que van a ir en direcciones opuestas y que en un caso se suman y en el otro se restan para hacer lo que llaman aquí el puerto aislado y el puerto acoplado. ¿Okay? Entonces, bueno, la otra alternativa es que la guía el agujero sí esté en el centro, pero las guías estén inclinadas como ustedes ven en el caso de abajo. En dos casos, pues la idea básica es que nosotros a través del agujero vamos a tener un acoplamiento y vamos a tener un dipolo eléctrico y un dipolo magnético, dependiendo de la forma del agujero. ¿Okay? Y entonces, debido al distinto comportamiento de los dos dipolos, las señales que se generan hacia los lados van a tener diferente desfasaje. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Okay? Entonces, fíjense, en una clase previa que hemos estudiado el acoplamiento por aberturas pequeñas, recordemos que las mismas pueden reemplazarse por fuentes equivalentes de momentos dipolares eléctricos y magnéticos. O sea, lo que yo voy a tener allí es, entonces, que ese agujero lo puedo aumentar por un dipolo. En este caso, vamos a ver que en realidad vamos a tener dos dipolos, un dipolo eléctrico y uno magnético. El momento dipolar eléctrico normal a superficie común irradia con simetría par en la vía secundaria, al igual que el dipolo magnético axial, en tanto que el dipolo magnético transversal irradia con simetría impar. ¿Okay? Entonces, de esta manera, jugando con los valores relativos de las amplitudes de dichas fuentes equivalentes, podemos lograr la cancelación de la radiación en el puerto aislado, que queremos que estén en contrafase, en tanto que se refuercen en el puerto acoplado, por lo que decimos aquí de la simetría impar del momento magnético asociado a la componente transversal del campo magnético. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, esto se puede lograr con la posición del agujero o la posición relativa entre las guías, como está en el dibujo que vieron anteriormente. ¿Ok? Entonces los detalles de solución se muestran en el libro, aquí solamente se analizan los resultados. Y solamente lo que vamos a hacer entonces es ver cuánto valen las amplitudes de las señales que podemos decir progresiva y regresiva en la guía secundaria, las señales componentes. Pues bueno, entonces aquí tendríamos que la señal asume un cero más.
es el ASU10 porque estamos considerando que solamente se propaga en modo dominante el T10. Entonces la ASU10 más, la que se propagaría, digamos, en la dirección positiva digamos, de la Z, suponiendo que esto se esté propagando en la dirección Z, pues es igual a esa suma de esas dos integrales. En una tenemos las corrientes eléctricas, en otro caso las corrientes magnéticas, que corresponderían, por supuesto, a los dos dipolos. Resolviendo las integrales, que la hicimos en clase previa, obtenemos este resultado que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver que para la segunda onda, para la ASU10 menos, el resultado se parece al que está aquí arriba, ¿ok? En estos primeros términos. Pero aquí hay una diferencia con este signo, ¿ok? No tiene signo más y signo menos porque justamente es esa componente del momento del dipolo magnético transversal el que hace el cambio de signo acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque está multiplicado por alfa sub m. Recuerdan que alfa sub m, por supuesto, era ese factor que tenía que ver con el dipolo magnético. Multiplicado también por seno cuadrado de pi s sobre a, y ahora también igualmente con un cambio de signo aquí. De manera que entonces los coeficientes no son iguales, ¿ok? Los coeficientes dependen, entre otras cosas, dependen de los factores de acoplamiento alfa sub e y alfa sub m, y dependen de S, el punto donde nosotros estamos ubicando esto. Aquí estamos asumiendo el caso donde la guía está separada a una cierta distancia S de la pared. Bueno, tendría que hacer el dibujito nuevamente acá. ¿Okay? Aquí están las dos guías acopladas. Este es el centro de la guía, pero el punto S del que estoy hablando está ubicado, ¿okay?, a una cierta distancia de esta pared. Esta es la cantidad S que aparece en estas expresiones. Está aquí. Entonces, no estoy poniendo el agujero en el centro, lo estoy poniendo hacia un lado. Al hacerlo de esta forma, entonces, todo va a depender pues de la escogencia que nosotros tengamos de estos factores de acoplamiento. Si ahora nosotros escogemos que el agujero sea redondo, ¿okay?, como dice aquí, sería posible anular una de las componentes, por ejemplo, ASU1 más, jugando con la posición de S y con los valores de alfa sub e y alfa sub m. Entonces, y esos valores vienen determinados por el diámetro del agujero. De hecho, alfa sub m vale 2 veces alfa sub e para un agujero redondo. ¿Okay? Si hacemos eso, entonces se simplifican las expresiones anteriores y nos encontramos que el seno de pi s sobre a tiene que ser igual a pi por la raíz de 2 sobre 4pi cuadrado menos k sub 0 cuadrado a cuadrado, donde a obviamente es el diámetro de... No, pero a es el ancho de la guía de onda. ¿Ok? Y si lo llevamos a longitudes de onda, bueno, entonces tendríamos que esto es igual a lambda sub 0 sobre 2 lambda sub 0 menos a cuadrado. Como a es un dato, ¿verdad? Porque el tamaño de la guía. Y lambda sub 0 la determinamos nosotros cuando decimos cuál es la frecuencia central de funcionamiento de esto. Entonces, lambda sub 0 también es dato. Entonces, ¿cuál es la única incógnita aquí? S. Aquí nosotros determinamos el valor de S cuando le damos la frecuencia central y el ancho de la guía. ¿Okay? Entonces, el valor de radio se determina a partir de la directividad deseada y cuando lo sustituimos aquí, pues entonces esto nos va a dar el valor, digamos, de la expresión para un término, en este caso, el ASU10 menos. Nosotros queríamos que ASU10 menos fuera lo que sale por el factor de acoplamiento por aquí acoplada, y nosotros estamos haciendo que el ASU10 más fuera nulo, ¿okay? Es decir, que fuera el puerto aislado. Podríamos haber elegido la otra combinación. Ok. Como vemos aquí, ahora vamos a acopladores multiagujeros. ¿Por qué? Porque el problema con el acoplador Biese-Hall es que tiene un ancho de onda restringido, porque justamente hemos hablado del tema de que yo tengo que escoger la frecuencia central,
lo cual me determina cuánto vale lambda sub 0. ¿Okay? Entonces, para mejorar esa situación, lo que se hace es colocar una gran cantidad de agujeros, como habíamos hecho anteriormente para los circuitos de acoplamiento. ¿Se acuerdan de los transformadores multisección? Cuando habíamos que un transformador lambda cuarto no era suficiente para el funcionamiento, podíamos incrementar el ancho de banda colocando múltiples secciones lambda cuarto. Eso mismo también se puede hacer aquí con los agujeros. Entonces dice, la idea es que los campos inducidos en los campos secundarios, más bien diría en las guías secundarias, tengan las relaciones de fase apropiadas para sumarse en el puerto acoplado, cancelarse en el aislado. Entonces vamos a verlo gráficamente para que nos formemos idea de qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces vean ustedes, en primera instancia, una inducción con dos agujeros. ¿Okay? La idea es, entonces tengo una guía de ondas que está acá, por la que tengo una entrada con el puerto 1, y obviamente este es el puerto directo, el puerto through, el cual sale el remanente de lo que no salió por los de aquí. Pero más me interesa acá. Aquí tengo dos agujeros que están separados 90 grados, o sea, tenemos como si fuese un lambda cuarto allí. ¿Okay? Tenemos un lambda sub G cuarto entre estos dos agujeros, lo cual significa que va a haber un desfasaje de 90 grados en la señal entre este agujero y este agujero. Bien, la señal que viene por la guía principal llega aquí, induce señales en el puerto, en la guía secundaria, que se van a mover en direcciones opuestas. Una señal coge para acá y la otra para acá, ¿okay? Como lo indican esas flechas. Entonces, estas señales, por cuestiones de simetría, las amplitudes son iguales. Esos agujeros están en el centro de la guía, así que no hay ninguna condición como la que vimos antes para que se anule ninguna de estas por sí sola. Se va a anular cuando se hace el conjunto. Entonces la señal sale por igual. Y recuerden que la señal inducida por un agujero como esto presenta un atraso de fase de 90 grados. O sea, la señal que es inducida aquí tiene 90 grados de atraso con respecto a la que está en la guía principal. Por tanto, estas señales están desfasadas 90 grados respecto de la señal que viene por la guía principal. Esta señal se desplaza hacia la derecha y esta hacia la izquierda. La señal que está en la guía principal, prácticamente, si este agujero es pequeño, casi no se altera su amplitud. Por tanto, sigue prácticamente casi con la misma amplitud. Y aquí induce dos señales muy parecidas a lo anterior. ¿Okay? O sea, a través de este agujero, va a tener dos señales que se van a repartir por igual en una dirección o en la otra. Y el restante, obviamente, sale por el puerto 2. Veamos, esta señal aquí también se vuelve a trazar 90 grados. Así que tenemos entonces estas señales inducidas tienen estos desfasajes que vienen además dados por esto. Vamos a ver las señales que están de este lado. ¿Okay? Entonces veamos, esta señal que sale por aquí, ¿qué desfasaje tiene? Tiene por acá, tiene 90 grados de desfasaje aquí, y tiene 90 grados de desfasaje por el agujero, o sea, esto tiene 180 grados de desfasaje respecto de la señal que teníamos aquí. Tomamos como referencia el 0 grado acá. ¿Okay? Entonces, esta señal aquí tiene 90 grados, aquí tiene 180 grados. La señal que entra por este agujero, ¿verdad? Tiene un desfasaje de 90 grados aquí y 90 grados adicionales. Así que cuando esta señal llegue acá, también tiene 180 grados. O sea que estas dos señales se suman en fase y salen por el puerto acoplado aquí. A las señales se suman. Pero vamos a ver qué pasa ahora con las otras señales. Ok, vamos a ver las señales que van a salir por aquí. En primera instancia, veamos esta componente que está aquí. Esta señal llegó acá, pero tuvo 90 grados de atraso debido al agujero. ¿Ok? Esta señal tiene aquí 90 grados. La señal se atrasa para ir hasta este otro agujero, se atrasa 90 grados. Tiene 90 grados aquí en el agujero por la inducción y tiene 90 grados hacia atrás. Así que esta señal, cuando llega aquí, tiene menos 270 grados. Entonces, estas dos señales están en contrafase
y tienden a anularse. Por tanto, por aquí, por el puerto aislado, no debería salir nada. ¿Ok? Y entonces, bueno, esa es la base de todo. Eso se parece un poco a lo que habíamos visto con los transformadores de lambda cuarto, en el sentido de que tenemos sesiones efectivamente de lambda cuarto acá. Si yo varío la frecuencia, evidentemente la longitud física es la misma, pero la longitud eléctrica cambia, ya eso no va a ser lambda cuarto, así que ya el desfasaje de estas líneas no va a ser exactamente el mismo, y sobre todo estas no se van a cancelar totalmente, así que entonces va a empezar a ver algo de señal por el puerto aislado. Bueno, entonces para mejorar el ancho de banda lo que hacemos es que vamos a agregar una serie de agujeros adicionales. Entonces, estas ideas básicas las podemos extender a un número mayor de agujeros. Entonces, esto que tenemos acá es equivalente a lo de nuestros acopladores multisección, transformadores de lambda cuarto multisección, que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, esta guía, ¿verdad? La separación de los agujeros y los tamaños de los agujeros, la podemos utilizar más o menos criterios parecidos a los que vimos en aquel caso, para utilizar si queremos una red con máximo aplanamiento o si queremos una red XRIP utilizando Chebyshev o ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea que la metodología es parecida a la que vimos para los transformadores anteriormente. ¿Okay? Eso ya está aquí mencionado. Ya digamos, terminando con esta sesión y viendo la hora, los híbridos en cobertura son un caso especial de acoplado direccional de 3 dB. Se utilizan también en muchas aplicaciones en telecomunicaciones. Como ya habíamos dicho anteriormente, estos presentan un desfasaje entre los puertos de 90 grados entre la rama directa y la rama acoplada. Y la energía se divide por igual entre las dos ramas. Se puede implementar en microlínea o en strip line, ¿okay? Como vamos a verlo en la siguiente lámina. ¿Okay? El nombre en inglés de esto se le llama branch line hybrid. ¿Okay? Y bueno, después vamos a ver otros acopladores de 3 dB que pueden utilizarse como híbridos de cobertura que se discuten más adelante en el libro. Por lo menos en este caso, entonces, vemos que está aquí. Este que está acá, este híbrido en cobertura, entonces se hace con trozos de línea también de lambda cuarto, o sea que podemos esperar un comportamiento parecido al que yo acabo de describir con la guía de onda. Fíjense que hay secciones que tienen impedancia característica Z0, ¿okay? Y secciones que tienen característica Z0 sobre raíz de 2. ¿Okay? Entonces, estas secciones se comportan como transformadores lambda cuarto, particularmente estas, ¿okay? De manera que cambian la impedancia para efectos, justamente como hemos dicho, de que los puertos estén acoplados, todos los puertos están acoplados. Entonces, utilizando estas separaciones y todas las líneas tienen longitud lambda cuarto, pues logramos que la salida 2 y 3 tengan la misma amplitud, pero que estén desfasadas entre sí 90 grados. ¿Y dónde vienen los 90 grados? De esta línea lambda cuarto que está aquí. ¿Okay? Esta línea que une los dos puertos, todo esos 90 grados de que estamos hablando acá. Las líneas de Z0 sobre raíz de 2, básicamente lo que proveen es acoplamiento. La otra cosa que tenemos acá es que aquí está el puerto 4, puerto que está aislado. Si nosotros vemos la señal que viene de aquí para acá, aquí tenemos un desfasaje 90 grados, pero si damos la vuelta por todo este lado, tenemos 270, lo cual hace que las señales se resten y por aquí no sale nada, comillas apropiadas para esto. Okay. La señal tienden a cancelarse en el puerto 4 porque una tiene un desfasaje 90 grados y la otra tiene 270. La que da la vuelta por allá. Bueno, vamos a ver ahora la matriz de dispersión está indicada aquí, ya de hecho le habíamos mostrado varias láminas al principio. Su circuito normalizado es el que está acá y nuevamente se puede estudiar
con las excitaciones simétricas y antisimétricas que hemos mencionado anteriormente. No me voy a detener mucho en esto, porque ya estoy viendo la hora, ¿okay? Pero de todas maneras, ustedes tienen las láminas que sí están estas cosas en detalle, y además también está con mucho detalle en el libro de Posser. Así que vamos a seguir adelante. Okay, aquí está lo que yo les decía de las excitaciones simétricas y antisimétricas. Entonces, ¿qué le digo? Por ejemplo, en la excitación simétrica, como por aquí no circula corriente, puedo asimilar esto a un circuito abierto, ¿ok? Y entonces lo que yo voy a tener es simplemente un stub aquí, que está al lambda octavo, porque claro, si esto era lambda cuarto, al yo abrirlo acá, esto va a lucir como un circuito abierto y con un trozo de línea al lambda octavo. Eso se va a poner en paralelo con la que está aquí y con esta línea de transmisión con una transformador lambda cuarto con una impedancia de 1 sobre raíz de 2, pues se refleja a este lado y eso se va a poner en paralelo con este otro stub y tenemos pues todo esto que hemos visto anteriormente. Esto que dice aquí más un medio y más un medio, o más un medio menos un medio, son las excitaciones simétricas y antisimétricas que hemos hablado aquí arriba. Esto corresponde a la situación simétrica y esta es la antisimétrica. Luego se suman los resultados de eso, pues justamente son los que nos permiten hallar esa matriz S que ya le había puesto resultado en la lámina anterior. Ok, entonces aquí yo dije que no me iba a detener mucho en esto, pero bueno, estos son resultados intermedios de esta suma, hasta que finalmente pues tenemos los términos de transferencia de los puertos 1 al 2, al 3, al 4. ¿Ok? Obviamente del 1 con el 1 es 0, que la red está acoplada. ¿Okay? Lo que sale por el puerto 1 es 0 y lo que sale hacia las otras dos redes, ¿verdad? Tenemos esta situación que está aquí y el puerto aislado obviamente es 0. ¿Ok? Entonces, esto confirma los elementos de la primera fila y columna de la matriz de dispersión. El resto de los elementos se halla por transposición, ¿ok? Para hallar todos estos elementos que están ahí. Como les decía, como hay sesiones de transformador lambda cuarto allí, esto también tiene una cierta respuesta de frecuencia que la podemos ver aquí gráficamente. La término S1, 3, pues, prácticamente se mantiene casi que en 3 dB en todo este ancho de banda. ¿Okay? El S1, 2 baja un poco más hacia el extremo de la banda, deberían ser iguales, deberían ser 3 dB. Esto que está aquí, esto debería ser 3 dB aquí. Ok, entonces S1, 2 y S1, 3 deberían ser iguales. Bueno, de hecho lo son aquí en el centro, pero cuando nos alejamos, ¿verdad? S1, 2 decae más rápidamente que S1, 3. Adicionalmente, pues los términos de indeseable, o sea, hacia el puerto de entrada y hacia el puerto aislado, pues a la frecuencia de diseño se van para menos infinito los dos, ¿ok? Y cuando nos alejamos a la frecuencia de diseño comienzan a ver onda reflejada hacia el puerto 1, o sea, el S1 empieza a subir, ¿okay? Y empieza a haber señal hacia el puerto aislado, que es el S1, 4 que tenemos acá, que tenemos con la línea punteada. O sea, entonces, igualmente, significa que esta estructura tiene un ancho de banda. Decimos que en casos prácticos, este acoplador se limita a un ancho de banda de un 10 a un 20%. Si queremos mejorar el ancho de banda, lo que hacemos es que colocamos más sesiones en cascada, como la copa de multisesión. La idea básica es que en todos los casos pues tiene que ver con lo que habíamos visto, lo de las transiciones suaves, ¿okay? Que utilizamos como que tienen aquella oportunidad. Aquí tenemos una implementación de un divisor de potencia con 8 salidas para alimentar a una antena, a un arreglo de antenas. ¿Ok? Entonces, la salida aparentemente pareciera que tuvieran
aisladas, pero en realidad lo que sucede es que del lado de atrás de esto están los patches. Sí, ustedes ya cursaron la asignatura de antenas con la profesora Diana, así que han visto que en los arreglos de antena microondas somos lo que llamamos los parches, ¿no? Los patches. Y estos son los alimentadores. Entonces, el alimentador no está aquí, está del otro lado de la, um, de la estructura, ¿okay? Del sándwich, vamos a llamar así. Entonces, aquí atrás están los patches. ¿Okay? Entonces, aquí tengo una salida, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 salidas. Y esto se logra pues utilizando 6 híbridos de cuadratura, que son estos que están aquí, ustedes pueden ver, hay 6, esos híbridos de cuadratura. Se utilizan aquí como divisores de potencia para llevar la señal aquí. Un detalle importante, a diferencia de lo que nosotros hemos estudiado anteriormente, donde queríamos que las divisiones fueran iguales, en este caso, esta red en particular, aquí estamos hablando que para esta red no se quería que la relación de potencia fuera igual. ¿Okay? Entonces, las impedancias características de las líneas que aparecen acá ya no son las que habíamos obtenido anteriormente. Eso es lo que se llama aquí una configuración Bailey, que permite relaciones de división que ya no sean iguales. ¿Okay? Ya que aquí lo que se quería era tener una cierta distribución de energía en esos parches del arreglo, que no íbamos a alimentarlos todos por igual, sino queríamos una cierta, que ciertos elementos tuvieran más potencia que otros. Acopladas direccionales de líneas acopladas. Okay, son dos líneas de transmisión no blindada, entonces lo que sucede es que los campos de una línea inducen señales en la otra línea. Okay, se acoplan a través de los campos electromagnéticos. Las líneas de campo de una línea abrazan a la otra y producen tensiones inducidas. Podemos decir que estas líneas soportan modos TM, y eso lo podemos aceptar, digamos, para el caso del caso coaxial o el strip line. Pero en el caso de las microlíneas, ustedes recuerden que no tienen unos modos estrictamente TM, sino son cuasi TM. Igualmente también puede existir en guías de onda, tampoco tenemos modos TEM. ¿Okay? Las líneas acopladas soportan dos modos de transmisión distintos, lo cual a su vez permite implementar una variedad de acoplados direccionales, híbridos y filtros para esto. Bueno, aquí más o menos mostramos un poco las distintas formas que podemos llevar a cabo eso. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba tenemos dos implementaciones en el caso de strip line. ¿Okay? Podemos colocar la línea una al lado de la otra, como estamos indicados aquí, o las líneas pueden estar una encima de la otra, como es la otra estructura que hemos planteado acá. ¿Okay? Entonces, en ambos casos tenemos ese acoplamiento entre estas dos líneas. En el caso de microlíneas, ¿okay? Las microstrips, solamente podemos hacer la configuración lado a lado, no se puede montar una encima de la otra. Vamos a ver si yo tengo por aquí. Bueno, aquí en la teoría de las líneas acopladas lo que buscamos es justamente de nuevo los modos pares y modos impares. ¿Okay? Supongamos que entonces que tenemos dos líneas de transmisión con un plano de tierra común. ¿Okay? Y entonces podemos representar esas líneas, si son TM, básicamente porque hay unas capacitancias entre ellas. Hay una capacitancia entre lo que podemos decir el vivo y la tierra en cada una de las dos líneas. Y además también hay una capacitancia que interconecta una línea con la otra. ¿Okay? Entonces, la idea es hallar las capacitancias efectivas entre las líneas, la velocidad, lo cual depende, por supuesto, también de la velocidad de propagación. El análisis hace uso de lo que hemos dicho de las excitaciones pares e impares. A continuación, utilizaremos el método de las excitaciones pares e impares como el fin de hallar las capacitancias. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá?
Bueno, tenemos las dos líneas. Vamos a avanzar aquí. ¿Ok? Entonces, si se asumen conductores idénticos y situados a igual distancia del plano de tierra, entonces tenemos que estas cantidades C1 y C2 son iguales. ¿Ok? Tenemos los dos conductores a igual distancia sobre el plano de tierra. ¿Ok? En el modo par de excitación, las corrientes de ambas líneas son iguales en amplitud y dirección, que es lo que tengo en el caso de arriba. Tanto que en el modo impar, que está acá, tiene igual amplitud, pero direcciones opuestas. Entonces, esto va a dar origen a las dos situaciones. ¿Okay? Como las líneas son TM, la constante de propagación y la velocidad de fase son iguales en ambas líneas y van a ser igual a omega sobre B sub P. ¿Okay? Donde B sub P es igual a C sobre la raíz cuadrada de epsilon sub R. Qué raro que le puso ese simbolito aquí. Ok. A continuación, vamos entonces, en el modo par, el campo eléctrico tiene simetría par respecto a la línea central, de manera que no hay circulación de corriente entre los conductores, porque aquí no hay diferencia de potencial entre estos dos. Así que entonces lo que va a suceder es que el capacitor que une las dos está con una línea punteada, porque aparece como un circuito abierto. Acá. ¿Okay? La capacitancia equivalente para el modo par, entonces simplemente sería directamente C sub 1,1 igual también a C sub 2,2. La impedancia característica obviamente va a ser la raíz cuadrada de L equivalente entre C equivalente, y eso es igual a 1 sobre la velocidad de fase por la capacitancia equivalente. Ahora veamos el otro caso. ¿Okay? En el modo impar, las líneas del campo eléctrico tienen simetría impar respecto a la línea central. ¿Okay? Y entonces ahora sí hay una diferencia de potencial, pero de hecho es igual a ambos lados. Por tanto, podemos considerar que esto que está aquí está potencial cero, o sea, esto correspondería a una situación de una pared eléctrica, en tanto que el caso anterior correspondía a la situación de la que denominamos la pared magnética. Entonces, en estas condiciones, si esto está potencial cero, lo que tendríamos entonces es una capacitancia a tierra, que sería este término 2 C1 2, porque al colocar los dos en serie, eso al final, cuando lo sumen, daría simplemente C1 2, que es la que estaría. ¿Okay? Entonces, la capacitancia equivalente para el modo impar, ¿okay? El C sub O, el C sub E era even de par y la O es de odd. Entonces, la capacitancia equivalente vale C sub 1, 1 en paralelo con 2 C sub 1, 2. ¿Verdad? Lo pueden ver aquí, esto está en paralelo con esto. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, la impedancia característica de la línea para la excitación impar va a ser la raíz cuadrada de LO entre C sub O, y va a ser igual a 1 sobre la velocidad de fase por C sub O. ¿Cuál va a significar entonces que tenemos dos impedancias características diferentes para esto? ¿Okay? Entonces, dice, pues, como establece por Sansulibio, para los casos TM puros es posible hallar los valores de la capacitancia a través de técnicas analíticas, pero si no son TM puros, tenemos que recurrir a las técnicas numéricas. ¿Okay? En otros casos utilizan gráficos o nomogramas para el cálculo, y entonces muestra un ejemplo 729, donde haya los valores de la impedancia en función de la geometría de la straight line, la separación de los conductores, o también dice a la inversa. Si yo quiero dar una impedancia determinada y una constante dialéctica, podemos hallar la separación necesaria para esto. Entonces, aquí muestran unos gráficos. El 729 es para un straight line y el de 730 es para una microlínea. ¿Okay? Son dos tipos diferentes de líneas planares. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí está hecha para straight lines, ¿okay? Para los modos par e impar. Y la siguiente gráfica está hecha para microlíneas. ¿Okay? Resolvemos los problemas en forma gráfica en lugar de hacerlo en forma numérica. A veces porque esas fórmulas pueden ser muy complicadas de hacerlo en forma analítica. Entonces, muchas veces el diseño a veces hace uso de nomogramas. Y aquí tienen una implementación práctica
¿ok? Un dispositivo comercial, ¿ok? Fotografía de un acoplador con microstrip, ¿ok? O sea, que quiere decir que falta la otra mitad, la tapa de arriba, que es la que tapa todo esto. ¿Okay? Un acoplador de este estilo como el que estamos mencionando. Ok, y pueden haber otros acopladores de líneas acopladas, como lo descrito, producen acoplamiento demasiado pobre para alcanzar diseño de 6 dB, así que se puede mejorar el acoplamiento utilizando un mayor número de conductores paralelos. Okay. Vamos a continuar aquí y ya si quiero ir rápidamente al circuito de 180 grados porque estoy pasado de tiempo. A diferencia del híbrido de cobertura, produce dos salidas cuyas fases están separadas 180 grados. ¿Okay? Ya lo había mencionado anteriormente, pero aquí nuevamente la situación es que hablamos de que tenemos una salida que llamamos sigma y otra delta, porque esto queriendo decir que una salida va a producir, con respecto a señales que vienen desde los otros puertos 2 y 3, en el puerto 1 voy a tener la suma de las señales de los puertos 2 y 3, en tanto que en el puerto 4 voy a tener la diferencia. Y eso es importante para algunas aplicaciones de comunicaciones, particularmente en mezcladores doblemente balanceados que se utilizan principalmente en aplicaciones de radar. ¿Okay? Entonces, porque esto permite obtener, cuando utilizamos esos mezcladores, podemos cancelar el ruido del oscilador local. ¿Okay? Entonces, no me voy a detener aquí porque ya la clase de por sí está larga. Okay. Dice, si una señal se aplica al puerto 1, se producen dos salidas iguales y en fase en los puertos 2 y 3, en tanto que el puerto 4 queda aislado, o sea, entre el 1 y el 4 no hay comunicación. Si la entrada se aplica al puerto 4, ahora, ¿verdad? La salida en los puertos 2 y 3 son de igual amplitud, pero desfasada 180 grados, y el puerto 1 queda aislado. ¿Okay? También dice que el circuito puede operar en forma inversa, que era lo que yo explicaba, que entonces en un caso las señales se suman y en el otro se restan. Entonces, okay, la matriz de dispersión es la que tenemos acá. No voy a tener mucho de esto porque ya la habíamos mencionado anteriormente. Okay. Más me interesa ahora ir a la implementación física de esto. Aquí tenemos implementaciones físicas para estas redes. Las de arriba, okay, están hechas con redes planares. Aquí tenemos una implementación que se llama un híbrido de anillo. Okay. A diferencia del otro en el cual todas las líneas eran de lambda cuarto, aquí tengo 3 líneas de lambda cuarto y una línea de 3 lambda cuarto. ¿Okay? Eso precisamente para lograr ese desfasaje de 180 grados que estamos buscando allí. Otra implementación que utiliza una línea con una variación continua, una que se llama taper, del coeficiente de reflexión. ¿Okay? Y aquí, por supuesto, tenemos un escalón para producir la impedancia que corresponde a estas líneas. O sea, el hecho de que yo utilice esto de esta manera produce, por una parte, un acoplamiento continuo entre estas líneas, ¿okay? Porque ya no están unidas eléctricamente, sino solamente por pura inducción, es parecida más bien a las líneas paralelas que están allí, pero la impedancia debe ir variando progresivamente, por eso que se llama una línea ausada, taper. Esta que está aquí abajo es una implementación en guías de onda que la vamos a ver en el laboratorio. Es lo que llamamos una T mágica. ¿Okay? En la T mágica realmente podemos verla, si la comparamos con unas láminas que están en el principio de la clase de hoy, es que hay una suma de dos uniones T, una en el plano E, que es esta que está aquí arriba, y otra en el plano H, que es la que está aquí abajo. Y las salidas de esto se comportan exactamente igual que lo que acabamos de decir. La señal que entra por aquí produce salida en los puertos 2 y 3 que están en fase y son de igual amplitud y no sale nada por el puerto 4. La señal que entra por el puerto 4 produce salida en los puertos 2 y 3 de igual amplitud pero desfasada 180 grados entre sí y no se induce nada hacia el puerto 1. Y si las entradas son por los puertos 2 y 3, entonces el puerto 1 produce la señal
el puerto que llamamos sigma, que es el puerto de suma, y en el puerto 4 tenemos el puerto delta, que es el puerto de diferencia. Y creo que aquí tenemos un divisor de potencia que utiliza 3 anillos híbridos, también consecuente, como dice aquí, cortesía del laboratorio de radiación del MIT. ¿Se acuerdan que yo les he hecho un cuento una vez sobre que era el laboratorio Lincoln del MIT? Eso fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que se creó ese laboratorio en colaboración con el ejército de los Estados Unidos y las universidades, particularmente en el MIT se llamó Laboratorio Lincoln. Y entonces, mucho de la información, muchos de estos circuitos se utilizaban para el desarrollo, pues básicamente de los radares de aquella época, y toda esta era información clasificada. Solamente después que terminó la guerra y que había pasado suficiente tiempo, fue que el ejército permitió que las universidades publicaran estos desarrollos, y bueno, ustedes los tienen acá. Entonces aquí tenemos 3 anillos híbridos y precisamente para poder tomar la señal de un generador y poderla repartir en ese conjunto de salida. El puerto de entrada es este que está acá. ¿Okay? Desde aquí salimos, una parte sale para acá, otra sale aquí, llega este anillo y se separa hacia estas 3 salidas. La otra parte va a este otro anillo y sale por aquí, estas 3 salidas. Y de nuevo, el tema era que hubiera salidas que tuvieran el desfasaje que se requería para la aplicación que está buscando. Por ejemplo, muchos de estos eran para utilizar alimentadores para arreglo de antenas. Ok, la arte mágica, bueno, es la que ya habíamos mencionado. No vamos a hacer ningún análisis de estatura de las mismas porque ya de hecho ya he mencionado esto de qué consistía. Ok, y el modo dominante que se asume es no cero. Bueno, entonces aquí lo vemos lateralmente, ya yo lo había descrito anteriormente. Si la señal viene por el puerto 4, viene el campo eléctrico es horizontal, pero cuando llega aquí, obviamente, entonces se producen 2 salidas que son verticales ahora, pero ven, esta salida y esta salida están opuestas en dirección, están desfasadas a 180 grados. En tanto que si venimos por el puerto horizontal, las salidas sí están en fase. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Si ok, aquí tienen una T mágica real, una fotografía de una T mágica real. La que ustedes van a trabajar en el laboratorio, a diferencia de esta, por lo que ustedes se pueden dar cuenta, esto está implementado sobre una guía de onda WR90, ¿okay? Para banda X. La que ustedes van a utilizar en el laboratorio también está sobre una WR90, pero aparece como un bloque sólido de aluminio. Es decir, todo esto está encerrado en un bloque sólido de aluminio. O sea, como un cubo de aluminio que tiene internamente esta guía que ustedes ven acá. Entonces, simplemente para decir eso. Y esa sí creo que es la última lámina. ¿Okay? Entonces, terminando acá. Simplemente y ya que estamos pasados de tiempo, no vamos a hacer ningún caso muy grande, simplemente decir que el día de hoy pues veníamos ya con las clases previas, teníamos todo el basamento para poder entonces ver cómo es que nosotros íbamos a llevar a la práctica estas estructuras en la cual tenemos una potencia de entrada que queremos dividir hacia múltiples salidas. Y eso fue lo que estudiamos el día de hoy. Acopladores de potencia, divisores de potencia que sacan la señal por distintos puertos con las amplitudes de la fase que nosotros querramos. ¿Okay? Y también que pueden funcionar a la inversa, es decir, puedo meter señales por esos puertos y obtener una señal combinación del lado de la entrada. Y vimos en distintas implementaciones, tanto con guías de onda como con líneas planares, ya sea con microlíneas o con straight line. Entonces, bueno, espero que
les aprovechen esto y que tengan buenas noches. Hasta luego.